Hola justicieros, si quieres saber qué es la pensión de alimentos, no te muevas porque este vídeo es para ti. La pensión de alimentos es todo lo que es necesario para el sustento, vestido, asistencia médica y habitación y cualquier gasto ordinario que tenga cualquier menor o mayor no emancipado. La persona que tiene la obligación de pagar esa pensión de alimentos es el progenitor no custodio, el progenitor sobre el que solo ejerce el régimen de visitas y lo cumple en los términos que se hayan acordado. ¿Quién tiene que recibir esa pensión de alimentos? Pues es el progenitor custodio y no el menor o el mayor no emancipado. Digamos que la pensión, aunque vaya destinada a sufragar las necesidades de esa persona, quien lo tiene que percibir es la persona encargada del cuidado, que es la persona que administrará diligentemente sobre esa pensión, que es la persona que lo recibe. Por lo tanto, la pensión de alimentos siempre tiene que ir de un adulto, digámoslo mayor de edad, en favor del otro, es decir, del progenitor no custodio en favor del progenitor custodio, incluidos los casos en los que el menor de edad adquiere la mayoría de edad. Podríamos pensar que al ser mayor de edad y tener derecho a una pensión de alimentos, tendría que ser el menor ahora mayor de edad la persona que tendría que cobrarlo. Y no es así. ¿Por qué? Porque aunque ya sea mayor de edad, sigue estando al cuidado de su progenitor custodio, de la persona que ha estado cuidando de él durante todos estos años. Y es esa persona la que igualmente le sigue pagando las facturas, el agua, la luz, el teléfono, el gas, el internet y demás gastos ordinarios de la vida normal de cualquier persona. Y por lo tanto es ese progenitor custodio quien tiene el derecho de percibir esa pensión de alimentos. En el mismo sentido, y aunque vaya destinado a la pensión de alimentos a pagar y a sufragar las necesidades de un menor o de un mayor, el progenitor custodio es siempre la persona que tiene el derecho de poder reclamar en caso de que no se hubiera satisfecho, no se hubiera pagado esa pensión de alimentos. En el mismo sentido, igual que anteriormente hemos mencionado, cuando es mayor de edad, también tiene que ser el progenitor custodio el que tenga que reclamar la pensión de alimentos en caso de impago. La cuantía de la pensión de alimentos tiene que ser una cuantía que esté acordada judicialmente y tiene que ser en función de las necesidades del menor o el mayor no emancipado y de los medios y del caudal de la persona que da la pensión de alimentos. Hay muchas dudas que siempre se tienen en cuenta o siempre se habla sobre los ingresos que tiene la persona que tiene a cargo al menor como un valor de referencia. Y legalmente no es así, es decir, solo se tiene que tomar en cuenta el dinero de la persona que da la pensión de alimentos, sus ingresos y las necesidades reales del menor o del mayor que va a percibir esa pensión de alimentos. Esos son los dos variables que te marca el Código Civil. Lo que se tiene en cuenta judicialmente o en la práctica, los ingresos que tenga el progenitor custodio, para tomarlos como una referencia a la hora de establecer la pensión de alimentos, porque así pudiéramos imaginarnos el nivel de vida que pudiera tener un menor a través de una ruptura familiar, tanto matrimonial como no matrimonial. Entendiendo que tanto si el progenitor custodio trabaja o no trabaja y tiene una serie de ingresos, los que fueran, hay que tomarlos como valor de referencia a la hora de establecer la pensión de alimentos. La pensión de alimentos se mantiene no hasta la mayoría de edad, sino hasta la emancipación, es decir, hasta que adquiere una independencia económica suficiente para que esa persona, a pesar de ser mayor o menor de edad, tenga unos ingresos suficientes para poder vivir y para poder mantenerse él solo, aunque siga conviviendo con el progenitor custodio o no custodio. Pero ya una vez que se ve inmerso en el mundo laboral y tiene un salario mínimo, el juez tiene que establecer la ruptura o la cesación de esa pensión de alimentos y por lo tanto es hasta esta fecha y no antes. Nos vemos en casos similares o noticias muy habituales en la que un mayor de edad, muy mayor de edad digamos, sigue formándose, sigue estudiando y por lo tanto sigue teniendo esa necesidad de pensión de alimentos y por lo tanto se va a prorrogar mientras adquiera o mientras mantenga esa formación necesaria. También tenemos supuestos diferentes que son cuando una pensión de alimentos la solicita una persona mayor de edad. Esa persona mayor de edad, si tiene una necesidad y se ve desfavorecido, según el Código Civil tiene derecho a reclamar una pensión de alimentos tanto a sus padres como a sus hijos, del caso que los tuviere. Vemos gente que ha podido tener una quiebra o una ruina económica que se ha visto obligado a pedir ayuda a sus hijos o a sus padres para que le pudieran seguir manteniendo y dar una pensión para tener un ritmo de vida mínimamente normal.
surgen también figuras que hay que tener en cuenta, como el reciente salario mínimo vital. Ese salario mínimo vital tiene que tener una influencia directa en la pensión de alimentos para las personas mayores de edad que ya se hayan inmersas en el mundo laboral. Por lo tanto, si la pensión de alimentos se ve destinada para satisfacer unas necesidades mínimas y estas en parte ya están cubiertas por ese salario mínimo vital o ese ingreso mínimo vital, hay que tenerlo como referencia a la hora de establecer cualquier pensión de alimentos. Luego, también otra figura importante es la pensión de alimentos en casos de guardia y custodia compartida. Hay una tendencia común a pensar que durante la guardia y custodia compartida no hay que abonar pensión de alimentos, y eso es así en la mayoría de los casos, pero hay expedientes muy concretos en los que sí que hay que satisfacer una pensión de alimentos, sobre todo en casos de desigualdad o desequilibrio económico entre los progenitores. Es decir, cuando hay una ruptura familiar, el progenitor que se ve en una situación muy ventajosa respecto del otro progenitor, sería conveniente y se establece que tenga que pagar una pensión de alimentos en favor del hijo común y en favor del progenitor custodio que lo tenga que administrar, para que el menor no se viera desfavorecido en desigualdad o en diferencias cuando está con un progenitor u otro. Así, sin más, espero este vídeo haya sido de vuestra ayuda, y si necesitáis ayuda a desarrollar este tema podéis localizarnos en los teléfonos y en la dirección que aparece en la descripción del vídeo.